capítulo 7, versículos 12 al 16. A los demás yo digo, no el Señor, que si algún hermano tiene una mujer que no es creyente, ella consiente en vivir con él, no la abandone. El hermano cristiano no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no es creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Ojo que esta instrucción es muy importante, ya va a ver el por qué. La instrucción va al cristiano y le dice, ojo, usted que es cristiano, no abandone a su esposa inconversa. No abandona a su esposa inconversa. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Versículo 14. Porque el marido no creyente, el no creyente es santificado por la mujer creyente. Y la mujer no creyente es santificada por el marido creyente. De otra manera, escuche, subraya esto. De otra manera, sus hijos serían impuros, mientras que ahora son santos. No estamos leyendo el Antiguo Testamento, no estamos leyendo la ley, estamos leyendo el Nuevo Testamento y dice la Biblia, y lo afirma categóricamente, que los hijos que tienen esa cobertura de gracia y de favor especial por causa de que hay un cristiano en esa casa, hace que no sean impuros. Muchos desconocen eso, muchos no entienden ese término, muchos lastimosamente les fastidia esto, pero conociendo la verdad es que somos libres. Por eso es que la Biblia le dice al creyente, no se separe, brother, que usted va a hacer que traiga un favor tan especial a la persona que es su cónyuge y al mismo tiempo a sus hijos. Cuando dice que son santos, que el marido no creyente, o el incrédulo mejor, es santificado por la esposa y los hijos son santificados, no significa que sean hechos salvos. Ahorita veremos lo que significa el término santificado. Siga leyendo. Versículo 15. Pero si el no creyente se separa, sepárese, porque no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a vivir en paz nos llamó Dios. Ojo con eso, verso 16. ¿Qué sabes tú, mujer, si quizá hará salvo a tu marido? ¿Qué sabes tú, mujer? Está hablando de una mujer cristiana. Si usted qué va a saber si va a hacer salvo a su marido, pero acaba de decir que yo lo santificaba. Eso significa que santificar no significa hacerlo salvo. Ahorita le explico lo que significa el término santificar allí. O luego dice, ¿qué sabes tu marido si quizá hará salva a tu mujer? Antes de aclararle un poco lo que significa santo allí, algunas personas pueden tener una mala interpretación de este pasaje. Allí dice que si el marido creyente, que si uno de los cónyuges es creyente y se une con un incrédulo, usted lo santifica. Ese no es el permiso para unirse en yugo desigual. Porque de hecho, el yugo desigual es lo que trae que los hijos sean impuros. Ojo con esto. Usted debe procurar que haya bendición en su hogar y en su casa para que haya protección especial sobre los hijos. Hay gente que piensa que la bendición sencillamente no es tan importante, como el caso de Esaú y como el caso de Jacob. Ellos no pensaban que era tan importante, pero la bendición que Dios le dio a Jacob ya no la pudo procurar Esaú. Esaú llegó diciendo, dame una bendición, no tiene una para mí, ¿no? La bendición del primogénito ya fue dada, ya no se puede otorgar más. Usted debe procurar que su matrimonio sea santo, debe procurar que su matrimonio sea bendito. Lo que llaman unión libre debe tener, escúcheme bien, la bendición de Dios en su casa. Tiene que tener la bendición, tiene que procurarla. Si no, muchas situaciones difíciles van a venir en su casa. ¿Ok? Ahora bien, por no recibir esa bendición, por andar caminando en yugo desigual, puede traer serios problemas. Se lo aclaro. Segunda de Corintios capítulo 6. Segunda de Corintios capítulo 6.
versículo 14, segunda de Corintios capítulo 6, versículo 14. Y lo vamos a leer hasta el 18, porque hasta ahí, hasta el final, es donde se habla de los hijos benditos. No se unan en yugo desigual con los incrédulos. Ojo que eso es categórico. No se unan en yugo desigual. Por eso le decía, el primer pasaje no es el permiso para que se unan en yugo desigual, porque dice que el creyente santifica al incrédulo. Entonces yo me voy a unir con cualquier incrédulo porque yo lo santifico. La Biblia dice no se unan en yugo desigual. El pasaje que leímos en 1 Corintios 7 hace referencia a personas que llegaron a Cristo estando ya casados. ¿Ok? Verso 14. No se unan en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas. ¿Qué armonía puede haber entre Cristo y el diablo? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Y ustedes son el templo del Dios viviente, como Dios dijo. Ojo, habitaré y andaré entre ellos. Ojo que esto es bien importante. ¿Se acuerdan que leímos un pasaje donde el Señor dijo: y cualquiera que reciba a uno de estos pequeños en mi nombre, a mí me recibe? ¿Se acuerdan que lo leímos? Cualquiera que reciba a uno de estos pequeños en mi nombre, a mí me recibe, dijo el Señor. Ahorita hablaremos un poquito más de eso. Esa es la bendición y el favor que viene sobre un hogar que está en el orden de Dios. Dice acá: habitaré y andaré entre ellos. Habitaré y andaré entre ellos. Dice, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ojo con esto, que esto es muy importante. Dios dice, si yo puedo estar en medio de ustedes, si ustedes me dan lugar en esa casa, yo prometo estar con ustedes y ustedes serán mi pueblo, serán mi pueblo. Versículo 17. Por lo cual salgan de en medio de ellos, por lo cual salgan en medio de ellos y apártense, dice el Señor. Salgan en medio de ellos y apártense, dice el Señor, y dice, y no toquen lo impuro, y no toquen lo impuro, y yo los voy a recibir, y yo los recibo. Significa que si no se hace eso, Dios nos puede recibir, Dios nos puede aceptar. Hay gente que piensa, porque no tiene el conocimiento de Dios, la Biblia dice que el pueblo se pierde porque le falta conocimiento, que Dios recibe a todo el mundo. Y Dios recibe a todo el mundo cuando todo el mundo viene arrepentido. Porque dice la Biblia que Dios es santo y que sin santidad nadie verá a Dios. Que si nosotros invocamos por Padre al Dios del cielo y le decimos Padre, tenemos que caminar con temor todo el día de nuestro caminar aquí en la tierra, nuestro peregrinar. Porque Dios no nos puede recibir. Porque no hay ninguna comunión entre Dios y entre la luz y las tinieblas. Nosotros no podemos esperar que siendo impuros, inmundos, Dios que es santo nos reciba. La Biblia dice, sed santos porque yo soy santo. Dios dice, usted tiene que ser santo porque yo soy así. Si usted no es así como yo soy, es imposible que tengamos una relación. Y yo lo recibiré. Y seré, ojo, verso 18, y seré para ustedes por Padre, y ustedes me serán hijos e hijas. Así solamente yo voy a ser su papá, y así solamente ustedes van a ser mis hijos, dice el Señor Todopoderoso. Amén. Decía que el pasaje de 1 Corintios capítulo 7 que leímos anteriormente recalca la importancia de que un creyente esté en la familia. Yo quiero hablar de las familias en las que tal vez alguna de las personas del matrimonio se ha enfriado. Es un tibio espiritualmente hablando, o sencillamente es un inconverso, o una persona que ya no quiere conocer de Dios. Tal vez la otra persona se deja arrastrar por eso. El otro creyente baja la guardia y se relaja
y empieza a participar de las cosas del mundo, está cometiendo un gravísimo error. Porque usted está quitando el amparo, el favor y la protección que Dios tiene sobre su vida, sobre su casa, sobre su hogar y sobre su cónyuge. Usted tiene que ser un guerrero o una guerrera y pararse en la brecha. Como dijo Josué, yo en mi casa serviremos al Señor. Y no se deje arrastrar, porque si su pareja se está yendo al mundo, usted también se deja arrastrar. Si usted hace eso, escúcheme, Dios es tan bueno y tan misericordioso que te informa con tiempo que no hagas eso, porque la consecuencia severa la van a pagar tus hijos o tu cónyuge. Así que si usted está mal con Dios y su cónyuge también, afírmese en el Señor. La Biblia dice, hablando del rapto, que dos estarán en una cama. Uno será tomado y el otro será dejado. O sea que habrá matrimonios que no estaban bien los dos con el Señor. Pregúntese cómo está usted con el Señor. No pregunte cómo está mi esposo, cómo está mi esposa con el Señor. Pregúntese cómo está usted. ¿Cómo está usted? La Biblia dice que dos estarán en una cama. Eso habla de un matrimonio. Alguno de los dos se acostó sin orar y sin arrepentirse. Y el Señor vino y se lo llevó a uno, y el otro se quedó allí. Por causa del que se fue, el Señor permite que el hijo también se vaya en el arrebatamiento. Pero si alguno de los dos estaba mal, hasta el hijo va a pagar la consecuencia. Le vamos a mostrar bíblicamente cómo los hijos son los que pagan las consecuencias de los pecados de los padres. Tengo muchos pasajes para demostrárselo. Y por eso, por el amor a nuestros hijos, tenemos que ponernos en la brecha y estar bien con Dios. Amén. Amén. En el versículo, en el capítulo 7 de 1 de Corintios, nos dice que el no creyente viene a ser santificado por el creyente. Esto no significa que se le otorga la salvación. Según el verso 16, no es la salvación, sino que habla de protección, habla de cuidado, de amparo, de favor y de gracia de parte de Dios excepcional para con ellos. Por causa de que hay un cristiano, Dios dice que va a ser santificado el creyente, o los hijos son santos, significa que Dios le da una protección, un cuidado, un amparo, un favor y una gracia especial de parte de Dios. La Biblia dice que los que carecen, los hijos que carecen de ese amparo por causa de un cristiano genuino, de un cristiano que camina bien, de un cristiano que no camina bien con Dios, los hijos vienen a ser impuros. Impuro significa que no es de Dios, que no es de Dios. Dios no lo puede proteger, Dios no lo puede bendecir. Dios nos enseña que Él es el protector, el cuidador, que Él quiere que su amparo esté siempre con nosotros. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Pero escúcheme, como decía Deuteronomio, que lo leímos ahora, yo te digo, escoge el bien y no lo malo. Yo pongo delante de ti el bien y la bendición, el mal y la maldición. Escoge el bien. Deuteronomio 30 dice, escoge el bien. Yo te aconsejo que escoja lo bueno. ¿Sabe por qué? Porque de ahí para allá ya Dios no es responsable. Tú eres el que ha determinado no vivir bajo la cobertura y la protección de Dios. Dios no es el culpable. La gente no tiene por qué estar culpando a Dios. Pero ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué le pasó esto a mi hijo? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Porque Dios nos está diciendo, en el mismo momento en que tú te sales de la protección de Dios, de caminar rectamente, íntegramente, haciendo lo que Dios dice, esa cobertura no es que se quite, es que tú te sales. Es que tú te sales. Por eso es que nuestros pensamientos tienen que estar alineados permanentemente con Dios. Usted por eso es que tiene que congregarse. Disculpe que le diga esto, porque se abstrae tanto, se aleja tanto de Dios, se acerca tanto al mundo y se aleja tanto de Dios que usted se enfría.
Y no espere que venga una tragedia. Y no espere que venga algo terrible para decir, Dios mío, ahora entendí que eso era así. La historia de la humanidad lo ha comprobado. Y dentro de este mensaje vamos a ver unas imágenes de un pueblo escogido de Dios, de un pueblo de promesa, que cumplió una maldición que estaba en Deuteronomio capítulo 28 y que en el año 70 y en 1942 se cumplió, donde las mujeres estaban comiendo a sus propios hijos. Porque Dios les dijo, cuando te olvides de mí, en el asedio tan terrible que vendrá sobre tu vida por no haberte mantenido en mi presencia, mira lo que el diablo va a hacer contigo. Y ellos nunca temieron, no le creyeron a Dios, no le creyeron, se obstinaron en sus corazones y seguían amando al mundo y seguían haciendo lo que Dios no quería que hicieran. Y cuando llegó el asedio sobre Jerusalén en el año 70, y luego veremos los pasajes, pero también veremos, bueno, no del año 70, por lo menos en el tiempo del Holocausto, veremos las imágenes que comprueban que se cumple a cabalidad. O sea, cuando Dios lo describió a través de los profetas, y usted lo lee y va viendo las imágenes, usted dice, Dios mío, se cumplió al pie de la letra. Y como lo dice Deuteronomio 28, por haber, todo esto te aconteció por haber abandonado al Señor de los cielos. Porque amaste más tu vida, porque amaste más tu vida en este mundo. La vanidad y el pecado amaste más que el temor de Dios. Los hijos entonces serán impuros si no está esa protección. No serán de Dios, literalmente. La justicia del creyente estará afectando de manera positiva al inconverso y también a sus hijos, y cuanto más a los niños en estado de inocencia. Este tipo de infante es el que el Señor dice en Mateo capítulo 18, versículo 6, es aquel que el Señor le llamó el pequeño que cree en Él. El pequeño que cree en Él es ese infante que tiene esa protección de Dios por causa de un familiar cristiano, de alguien que lo está instruyendo. Dios considera creyente al niño en estado de inocencia hasta los 5 años, simplemente porque es hijo de un verdadero cristiano. El Señor en Mateo capítulo 18, en el versículo 5 dice que recibir en el nombre del Señor a un niño como ellos hace que el Señor venga a ese hogar. El Señor dijo, el que recibe en mi nombre a uno de estos pequeños, a mí me recibe. Mateo 18. Escúcheme, recibir a un pequeño en el nombre del Señor solo lo hace un creyente. Un inconverso no va a decir, yo recibo a este hijo en el nombre del Señor. Eso es lo que pasa cuando usted presenta a sus hijos acá. Pero eso no es el todo. Hay gente que dice, pero yo presenté a mi hijo, pero usted se está apartando de Dios, brother. No seamos, discúlpeme, agoreros, pensando que un día se bendijo al bebé que se presentó aquí. Yo puedo vivir mi vida lejos de Dios todo lo que quiera, y vivir en pecado, y vivir en el mundo, y pensar que Dios así me va a proteger. No es así. No es así. Por allí se empieza. Dice Dios, yo voy a vivir allí, yo voy a estar con usted cuando usted reciba a su hijo en mi nombre. Santo significa consagrado, separado, apartado, y en este pasaje en particular de 1 Corintios lo que implica es estar protegido bajo un amparo especial que viene a través del creyente verdadero. Ahora, de la misma forma que santo no significa salvo, tampoco inmundo, en el caso de los infantes más pequeños, no significa perdido. Ojo con esto. De la misma forma que santo no significa salvo, porque Dios dijo que al marido o al cónyuge no creyente es santificado por el creyente, pero no significa que es salvo. De la misma forma que santo no significa salvo, tampoco inmundo significa condenado. Cuando dice la Biblia que los hijos no son santos, sino que son impuros, impuro no significa que sea condenado, en el caso de los infantes. Impuro significa que no tiene la gracia y el favor de Dios para ser protegido en esta tierra, pero sí es salvo porque le pertenece el reino de Dios, ¿ok? Ok.
Impuro no significa que los niños estén perdidos. Los infantes menores de 5 años tienen por derecho propio el reino de los cielos para ellos, pero van a carecer de la protección especial que les evitará caer en tormentos y cosas tortuosas que se viven aquí en la tierra. Y es por eso justamente que los niños que no están en esa condición de tener esa protección especial es que se quedarán en la gran tribulación. ¿Ok? Niños menores de 5 años, que se quedan en la gran tribulación, aunque por derecho propio les pertenece el reino de los cielos, por derecho propio, se quedan porque no tienen ese favor que los proteja. Y mayores de 5 años, si no conocen a Jesús, si no han tomado la decisión por el Señor Jesucristo, obviamente también se quedan. ¿Ok? Efesios capítulo 5, mire cómo dice. Hablaba de impuros, pero mire cómo dice Efesios capítulo 5, versículo 1 al 5. Sean pues imitadores de Dios como hijos amados, y anden en amor como también Cristo los amó y se entregó a sí mismo por ustedes, por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Escuche. Dice que lo mismo que hizo el Señor por nosotros, una ofrenda de amor, nosotros también debemos hacerlo. Entregarnos como una ofrenda de amor al Señor. Ojo, versículo 3. Pero fornicación y toda impureza, diga conmigo, toda impureza o avaricia, ni aun se nombre entre ustedes como conviene a santos. Pero fornicación y toda impureza o avaricia, ni aun se nombre entre ustedes como conviene a santos. ¿Se acuerdan lo que decía que era un santo? Es el que está protegido, pero dice la Biblia, para que usted tenga esa protección tiene que vivir así. Tampoco digan palabras deshonestas, ni necedad ni grosería. No solo groserías, sino tampoco necedades, pero tampoco cosas deshonestas. Un ejemplo de deshonestidad, el chisme. Ni groserías, cosas que no convienen, sino antes bien, acciones de gracia. Versículo 5. Sepan esto, que ningún fornicario o inmundo, que es avaro, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Dios y de Cristo. Cuando decía que los hijos son impuros, vienen a caer en esta categoría como inmundos, como si no hubieran sido santificados, como si no hubieran sido apartados. Por eso dice que no pueden entrar. Y cualquiera que no permanezca en esa condición. Si un niño no crece expuesto a la influencia del cristianismo, no está bajo la promesa de ser apartado para una gracia especial, lo cual implicaría que no pase de manera automática al cielo, como sería su derecho natural si fuese santo. Es preciso aclarar que no estamos diciendo que el hijo del inconverso, y estamos hablando del infante pequeño, el que está en el estado de la inocencia, no estamos diciendo que ese niño se condena o no se va al cielo, no, sino que no tiene una gracia especial de Dios para pasar de este evento particular llamado arrebatamiento de manera automática al cielo, porque es en un término estrictamente bíblico, es impuro, es decir, no está habilitado para la gracia y el favor de Dios de ser librado de ese juicio que vendrá. Impuro significa que no es de Dios, y el Señor viene por los suyos. Hasta entonces, el infante que no tiene esa gracia especial, teóricamente o técnicamente no es de Dios, sino de sus padres que lo han apartado de Dios. Dios no va a quitar al hijo de sus padres, no va a hacer eso. Sencillamente por los mismos principios normativos que rigen el sistema divino, Dios no puede intervenir en contra de las leyes que Él ha establecido. Dios está sujeto a sus propias leyes, las cuales Él no puede violar ni traspasar. Dios dice: yo vengo por los míos, y los míos son estos y estos y estos. Los que no están dentro de esta categoría, así sean incluso bebés, no pueden ser llevados. Por eso es que nosotros no solamente tenemos que ser verdaderos cristianos,
¿Cuántos quisieran ver padecer? Vamos a ver unas imágenes que, se lo advierto, son bastante crudas, que no quisiera que los niños la vieran. Pero de cómo en el tiempo del Holocausto los niños se morían de la manera más terrible. Cómo los soldados literalmente fusilaban a los niños delante de sus padres. Cómo separaron las familias de una manera tan tremenda. Cómo en el tiempo del Imperio Romano la persecución de los cristianos se tiraba a los leones, las familias completas, y cómo a sus padres cristianos, ya después de que Cristo vino, ¿ok? Tenían que ver cómo los leones y estas fieras tenían que despedazar literalmente a sus bebés. La mayoría de las personas que se queden en la gran tribulación, para pasar a la eternidad, tendrán que pasar de la manera más terrible. De la manera más terrible. Según la Biblia, muchos, la mayoría, decapitados. Bíblicamente hablando. Vamos